descanso y después de haber recibido unos cuantos mensajes, yo creo que muy claros, por parte de los anteriores, de las personas que han intervenido anteriormente, empezamos el primero de los dos paneles de expertos, mesa redonda. Se centra en las finanzas familiares, toda la aventura de cómo llegar a fin de mes con un presupuesto familiar adecuado. Eso nos afecta a todos y como la línea conductora realmente es el que vengamos todos a aprender, va a ser Gloria Caballero quien va a moderar la mesa, que es la subdirectora del área de educación al inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Gloria, por favor, ¿puedes pasar? Me gustaría destacar de Gloria que valora la sociabilidad. En estos momentos, cada uno podemos interrogarnos, podemos cuestionarnos. ¿Cómo enfoco yo la sociabilidad? ¿Estamos en Barajas? Parece que estamos en Barajas, va a salir el vuelo número 457, ¿no? Valora la sociabilidad y encaja su trabajo con esa subdirectora, siendo subdirectora del área de educación, a través de las relaciones sociales, porque ayuda a resolver problemas. En este caso, problemas financieros. Gloria, creo que cuando acabe esta mesa redonda, este panel de expertos que vas a moderar, la lista de consultas va a ser interminable. Tienes la palabra. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, quería dar las gracias a todos por haberme invitado a este encuentro Dialogar, este encuentro para la familia. Vamos a hablar de finanzas familiares, cómo llegar a fin de mes, cómo hacer un presupuesto familiar, cómo ahorrar en las facturas de la luz, del teléfono. Son todos temas o asuntos que nos ayudarán a manejar la economía personal y familiar y a mejorar nuestro bienestar y el de la sociedad. También quiero daros las gracias a vosotros, los presentes, porque sin vosotros esta mesa o encuentro pues no tendría sentido. A continuación voy a presentar a nuestros ponentes, a los que también doy las gracias por estar aquí. Y bueno, son unos ponentes de una calidad excepcional. En primer lugar, presento a Cristina Maroto, que participará o nos hablará sobre los consumos en los hogares y cuidado al medio ambiente. También está presente Pablo Muñoz, que hablará sobre el reciclado desde los hogares y el cuidado del medio ambiente. Y David Lanchen, que nos hablará sobre cómo elaborar un presupuesto familiar. Cristina Maroto es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Derecho Internacional y Comercio Exterior, y ha trabajado como consultora para empresas como Microsoft y The Software Alliance. Actualmente trabaja en la Asociación General de Consumidores, en ASGECO Confederación, como responsable del gabinete jurídico. Es árbitro vocal en las Juntas Arbitrales de Consumo de Madrid y vocal suplente del Consejo General de Consumidores y Usuarios de AECOSAN. Bienvenida, Cristina. Gracias. Pablo Muñoz es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente trabaja en Ecovidrio, donde es gerente de zona de Madrid, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Se encarga de la gestión del reciclado de vidrio en estas provincias, manteniendo un estrecho contacto con la Administración Pública y con los operadores contratados por Ecovidrio para la gestión de la recogida y reciclado de residuos de vidrio, fabricantes, recogedores, planta de tratamiento, etc. Además, desde mayo de 2011, compatibiliza el cargo de gerente de zona con el de coordinador Oreca de Ecovidrio. Y David Lanchen es diplomado en Ciencias Empresariales con la especialidad de Contabilidad e Informática de Gestión por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza. Ha cursado un máster en Gestión Industrial y Nuevas Tecnologías por el Instituto Aragonés de Fomento y Centro Europeo de Empresas e Innovación. Trabaja desde el año 2000 en el Centro Ibercaja de Huesca como docente en los campos de nuevas tecnologías y de finanzas para escolares. Además, imparte cursos sobre finanzas personales, finanzas para escolares de educación primaria y secundaria y de formación para el profesorado de educación primaria y secundaria. Como ven, son unos ponentes de una calidad excepcional. Y bueno, antes de dar paso a los ponentes, quería brevemente señalar
me imagino que todo el mundo sabrá que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde yo trabajo. En cualquier caso, si no lo comento, es el organismo supervisor de los mercados de valores españoles. Su función es velar por la transparencia de estos mercados de valores, la correcta formación de los precios, y también trabaja en aras de la protección del inversor. En el ámbito de la protección de los inversores, la CNMV dedica algunos recursos pues, a la educación del inversor, a la educación financiera, desde una doble vertiente. En primer lugar, como Comisión Nacional de Mercado de Valores, que se centra en el tema de los valores, trabajamos para la educación del inversor. En este sentido, les invito a que consulten la página web www.cnmv.es y consulten una pestaña que hay arriba a la izquierda, la primera pestaña, que se llama Sección del Inversor. Ahí pueden encontrar información muy útil, un apartado que se denomina Orientación al Inversor. Ahí se explica perfectamente qué son los productos de inversión, se explica qué es la renta fija, la renta variable, qué es un fondo de inversión. Se explica también cómo actuar a la hora de comprar un producto de inversión, cómo relacionarse con los bancos, qué información tengo que pedir yo para hacer una compra lo más adecuada posible, tengo que pedir información sobre las características del producto, sobre los riesgos, qué información tengo que pedir y también qué información tengo que dar a la entidad financiera. La entidad financiera tiene el derecho también a que el inversor le dé cierta información sobre sus conocimientos, experiencias, sobre su situación financiera. Toda esta información la pueden consultar en este apartado de orientación al inversor. También se les indica cómo poner una reclamación en caso de que quieran reclamar algo o también se pueden hacer consultas a la CNMV, alguna consulta, alguna duda sobre algún producto de inversión o sobre algún servicio de inversión. En este apartado se les da acceso para hacer estas consultas. Y además también hay otro apartado con información de interés. Normalmente se incluyen, por ejemplo, advertencias sobre determinados productos financieros, sobre el riesgo que tienen determinados productos financieros a la hora de invertir en ellos. Entonces, bueno, lo dicho, en el ámbito de la educación al inversor les invito a consultar esta sección del inversor. Y en segundo lugar, también la CNMV dedica recursos a trabajar en lo que denominamos Plan Nacional de Educación Financiera. La CNMV trabaja junto con el Banco de España, trabajamos coordinadamente, con el objetivo de incrementar la cultura financiera de la población. Y en este sentido, el hito más importante es la elaboración, no sé si decirlo así, de una página web que se llama Finanzas para Todos, www.finanzasparatodos.es, y ahí pueden consultar información de todo tipo, cómo les puede ayudar para cómo llegar a fin de mes, la economía en las distintas etapas de la vida. Hay un kit financiero que les puede ayudar para saber cómo luchar contra el fraude, cómo proteger los datos personales y también cómo afrontar las finanzas en las distintas etapas de la vida. Y bueno, ya para acabar, también quiero decir que como la CNMV y el Banco de España por sí solos no podemos llegar a toda la población, ni tenemos los medios ni los conocimientos, lo que hacemos es también firmar convenios de colaboración con otras entidades, instituciones, fundaciones. En este sentido, tenemos un convenio firmado con la CECA, la asociación que engloba a las cajas, y hemos trabajado muy estrechamente con Ibercaja, en el ámbito de los niños, de la educación financiera en los colegios, y también tenemos convenios con asociaciones de consumidores y en este sentido también con ASGECO tenemos firmado un convenio de colaboración. Bueno, pues ya sin más, te paso la palabra, Cristina. Gracias, muchas gracias por tu presentación, ha estado muy bien y muchas gracias a Dialogar por permitirme bueno, pues estar aquí y contaros un poco cómo podemos ahorrar. Me vais a permitir que me levante porque es una fea manía que tengo dar las exposiciones de pie. Espero que no os importe que os dé la espalda. Y bueno, yo voy a hablar sobre los consumos en los hogares, las facturas de la luz, el teléfono y el agua. Me pidieron que explicara cómo ahorrar, pero tenemos que partir de un hecho. Todos los hogares no son los mismos, todas las familias no son los mismos, las necesidades, el sistema de vida no es el mismo, por tanto,
todos los pequeños trucos que podamos tener no siempre sirven para todos. Tenemos que adaptar nuestras necesidades a nuestro modo de ahorrar, nuestro modo de consumir. Perdón. Es decir, ¿por qué? Porque las finanzas son muy necesarias para todos los hogares, para todas las familias, todos los hacemos, pero tenemos que partir de algo. Es conocer qué necesitamos, lo que consumimos y cómo consumimos, porque tenemos que ser conscientes de que el consumo abarca desde la compra del pan hasta la compra de una casa o un servicio de luz, un servicio de agua, prácticamente todos los ámbitos de un hogar que se refieran a su economía, a sus finanzas, es consumo, con lo cual tenemos que conocer nuestras necesidades para poder... ¡Uy! ¿Ya? Para eso. ¿Por qué? Porque dependiendo de conocer nuestras necesidades, de todos los gastos que hacemos y nuestros consumos, va a depender el que podamos llegar a fin de mes, ¿no? A ver si no me lo quito y hablo un poco más alto. ¿Quieres hablar desde aquí? Vale, no me importa. Siéntate ahí y ya está. Yo creo que estarás más cómoda. Ah, puede ser. Sí. ¿Se me oye? No, no se me oye. ¿Ya? Vale. ¿Por qué conocer nuestro consumo y nuestras necesidades es tan importante? Bien, porque cuando nosotros pensamos en finanzas familiares y sobre todo a la hora de ahorrar, pensamos en quitarnos pequeños gastos, hobbies, normalmente superfluos, que nos ayudan a corto plazo. Hoy pues voy a comprar un poco menos de esto, me voy a gastar menos, este fin de semana no me voy de viaje, pero al final nuestros principales gastos no son esos. Los que marcan la diferencia no son tanto esos, sino como los que hacemos mes a mes. Y aunque parezca incomprensible, nos vinculamos durante muchísimo tiempo a contratos que no entendemos, no conocemos y principalmente ni siquiera leemos. Entonces, es muy importante que sepamos nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque la base de una economía familiar sostenible se basa en 2 puntos. Por un lado, una contratación responsable. ¿Y qué significa una contratación responsable? Pues todos pensamos en contratar conforme a nuestras posibilidades. Es decir, si nosotros podemos llegar hasta aquí, no contratar por esto, no sobreendeudarnos. Y eso parece tan claro, pero no lo está, porque muchas veces pensamos en la satisfacción que nos va a producir un producto, un servicio a corto plazo, pero no llegamos a asesorarnos, a entender a todo lo que nos obliga. Y muchas veces, cuando ya vemos que esa satisfacción se ha acabado, nos encontramos con todas las obligaciones. Muchas veces nos encontramos con que no nos hemos asesorado, con que no sabemos que hemos firmado. Y tenemos que saber que muchas veces hemos contratado por encima de nuestras posibilidades. Por eso nos tenemos que asesorar y conocer muy bien qué estamos contratando y qué estamos comprando. Y también otro que no se suele hablar es conforme a nuestras necesidades. ¿Eso qué significa? Que estamos acostumbrados a que en cuanto vemos 3x2, oferta, esto es muy bueno, nos lanzamos a por ello. No sabemos si lo necesitamos o no, pero nuestra mente dice, bueno, si está de oferta, algún beneficio tengo. Y lo que nos está llevando es a consumir más de lo que queremos, muchas veces más de lo que necesitamos, simplemente por luego satisfacer esa idea de lo que estamos haciendo nos está aportando un beneficio, cuando no es verdad y sobre todo luego tiene un impacto muy importante, que es sobre todo porque hay que tener un consumo sostenible. ¿Y sostenible qué significa? Que aunque nosotros podamos comprarnos todo, contratar todo, tenemos que tener en cuenta que todo nuestro consumo, cada vez que cambiamos las cosas, cada vez que contratamos algo, tiene un impacto. Y tiene un impacto en nuestro consumo, en nuestro dinero, socialmente y también medioambientalmente. Entonces tenemos que cambiar en la medida de lo posible nuestro consumo, muchas veces desproporcionado, sin pensar en las consecuencias reales que está teniendo esto, por un consumo mucho más sostenible. No es cambiar nuestra forma de consumir, es mejorar nuestra forma de consumir. ¿Por qué? Porque a través de un consumo responsable y a través de una contratación también responsable,
podemos llegar a cambiar nuestra economía doméstica, porque sobre todo estos dos factores son los decisivos a la hora de ir mes a mes durante tiempo. Son estos contratos responsables los que no solemos leer y los que nos suelen vincular mucho más tiempo, que a lo mejor mes a mes no los notamos, pero cuando llega el año, si echamos cuentas, que nunca lo hacemos, el cambio es muy importante para la economía doméstica. Pueden suponer ahorros de cientos de euros, de miles de euros, tener un consumo muy responsable y sobre todo sostenible, no gastar por gastar, que muchas veces tenemos la idea de que, bueno, si yo lo puedo pagar, pues lo voy a gastar. No. Y esto quiero que se vea principalmente en algo tan básico como la telefonía, la luz y el agua. ¿Por qué? Porque prácticamente ahora no sabemos vivir sin teléfono, y menos sin teléfono móvil. Y no es un bien de primera necesidad, pero muchas veces lo consideramos como tal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nos vemos tentados por el último terminal, cada vez estamos viendo que sacan mejores y mejores móviles, mejores y mejores televisiones, teléfonos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros queremos comprarlo o vemos que está muy por encima de nuestras posibilidades y nos crea frustración, o ya estamos pensando que en cuanto el nuestro falle un poco, ya nos vamos a comprar ese. ¿Lo necesitamos? Probablemente no. ¿Le vamos a dar uso? Tampoco. Pero tenemos una necesidad, se nos crea también una expectativa social de que es mucho mejor que dejemos nuestro móvil que nos hace el uso por uno que sea mejor o supuestamente mejor, porque realmente ni llegamos a usar toda su capacidad. También nos vemos muchas veces tentados por ofertas que no puedes dejar pasar, que nos lleva a un comercial. Mira, esta oferta te va a proporcionar unos beneficios, una serie de servicios y tienes que firmar ya. Y todos decimos que sí, porque claro, tenemos la idea de que es bueno para nosotros. Y probablemente luego no lo sepamos. O cuando veamos lo que significa o veamos que no lo necesitamos, resulta que no nos hemos leído las condiciones, las obligaciones. Por ejemplo, algo tan simple como unas permanencias, unas penalizaciones, y cuando nos queremos desvincular de ese contrato, de esos servicios, porque no los necesitamos, porque no los queremos o porque no estamos contentos, nos damos cuenta de que todo eso que parecía tan bonito tenía unas obligaciones detrás de las que no sabíamos, no nos hemos interesado y no nos hemos informado, con lo cual, en medida de lo posible, lo que hay que hacer es una contratación responsable y también un consumo sostenible, porque muchas veces, solo por tener esas prestaciones, ese móvil, somos capaces de aceptar, por ejemplo, unas tarifas de 50, de 60 euros, cuando a lo mejor nosotros con una de 20 estaríamos perfectamente servidos. ¿Pero qué? Queremos ese último móvil, queremos más minutos, queremos mejores coberturas y al final, mes a mes, durante años, nos estamos vinculando a un gasto que no necesitamos por unos servicios que probablemente tampoco necesitemos. Pero nos gusta tenerlos porque, bueno, porque es más. Entonces tenemos que saber que sí, ese gasto, que es mes a mes, que es al final, que mes al año suma mucho dinero, si somos conscientes de nuestras necesidades, probablemente no necesitamos tener tanto. Y esto en nuestra economía, sobre todo familiar, se va a notar mucho. El tema de la luz es muy complicado. Yo he planteado unas preguntas que quiero que nos las hagamos todos, unas reflexiones internas. ¿Sabemos qué tenemos contratado? ¿Realmente cuántos sabemos cuál es nuestro contador? ¿Qué potencia tenemos contratado? ¿Cuál es nuestro consumo? ¿Cuál es nuestra modalidad de contrato? A veces no sabemos ni con qué compañía. O sabemos cuál es nuestra compañía comercializadora, pero no esto. No sabemos nada. Y lo pagamos todos los meses. Lo único que sabemos cuando vemos la factura es el precio. Y ya está, y no miramos más. Y eso puede tener mucha diferencia. ¿Entendemos la factura? Y la pregunta no es tanto si la entendemos, es ¿realmente la leemos y nos molestamos por comprender qué estamos pagando mes a mes? Pues muchas veces tampoco la leemos. Y si la leemos y no la entendemos, no nos asesoramos. ¿O cómo podemos rebajar la factura? ¿O qué sabemos de nuestro contador? ¿Sabemos algo de nuestro contador? ¿Nos hemos interesado alguna vez por ir a ver cuál es? Porque es nuestra responsabilidad. Si un día está mal y lo descubren y nos cortan la luz, es nuestra responsabilidad.
y sin embargo está ahí, no lo queremos saber y solo tenemos constancia de que son algo que lee unos números que hacen que paguemos mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y realmente, ¿se puede ahorrar la factura de la luz? Pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque tras la reforma que hubo el año pasado hay 3 modalidades de contratación, una variable y 2 fijas, esas que se anuncian ahora tanto, que son todavía más caras. Como no tenemos suficiente con la subida de la luz, tenemos unas tarifas que son todavía más caras como consecuencia. No hay mercado tampoco, no hay un mercado real con una competitividad de precios, da igual lo que nos digan. No se audita, no sabemos el precio de la energía y si no hay un mercado es imposible que tengamos una luz más barata, imposible, porque no hay competencia. Da igual todos los intentos que podamos tener, no hay competencia. También aquellas personas que digan, bueno, pues yo hago un autoconsumo, porque muchas veces pues hemos dicho, oye, vamos a instalarnos un panel pues, para ahorrar un poco. Pues tampoco, porque ahora pues, se ha penalizado ese autoconsumo. Y también nos han hecho una pequeña jugarreta para que todavía sea más difícil ahorrar, que es, nos han subido la potencia, que es lo que tenemos contratado, y nos han bajado el precio de la energía, con lo cual da igual lo que consumamos, que el factor decisivo va a ser la potencia, con lo cual cada vez se hace más difícil ahorrar en la luz. Y para colmo, los contadores. Eso que os decía, es nuestra responsabilidad y los están cambiando. ¿Y sabemos algo? Pues no. ¿Y nos hemos interesado? Quizá tampoco. Y tenemos malas noticias. La mayoría de los cambios, luego, el contador ese no está preparado y nos están cobrando 3 veces más que por uno antiguo. Y probablemente lo tengan que cambiar porque no sirve, pero nos lo están cobrando. Y obviamente hay irregularidades y nos han prometido que se puede hacer una lectura real de nuestro consumo para que nosotros podamos ahorrar energía y controlar nuestra factura. ¿Y eso es verdad? Pues tampoco es verdad. Ya ha dicho el regulador que eso es matemáticamente imposible y no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todos estos atropellos, ante estas imposibilidades de ahorrar? Pues lo que estamos haciendo hasta ahora y lo que estamos diciendo, lo primero es leerse bien el contrato. Cuando viene alguien, cuando nos hacen una oferta, que nos lo expliquen bien y que nos asesoren bien. Y si nos quedan dudas, no firmamos, porque es un gasto que vamos a tener mes a mes y lo que decíamos, de una modalidad de contrato a otra, puede haber más de 100 euros al año. Y eso para un hogar es bastante dinero. ¿Por qué? Porque luego se van sumando a otros gastos que van teniendo un hogar. Entonces, tenemos que saber muy bien lo que estamos contratando y lo que tenemos y qué condiciones. También, obviamente, hay que hacer un consumo responsable de la luz. Ello no quita para que dejemos las luces encendidas, usemos lavadoras, frigoríficos, electrodomésticos poco eficientes, porque no estamos haciendo un consumo sostenible y estamos fomentando unas energías que están destruyendo nuestro planeta. Bueno, eso hablará también a lo mejor más de reciclaje. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es todo eso, llevar un consumo de luz más eficiente, con unos electrodomésticos más eficientes. ¿Por qué? Porque todo cuenta. Y aunque sobre todo cuente la potencia, que tenemos que también conocer la que necesitamos, porque muchas veces estamos por encima, tener un consumo eficiente, porque eso va a hacer que nuestra factura de la luz también baje. Y también se va a notar así tenemos todo el día todos los electrodomésticos encendidos, las luces dadas, la televisión en stand-by también consume. Entonces, el ordenador encendido, tenemos que tener una serie de hábitos que fomenten el que consumamos menos. Y con un consumo inferior, a lo mejor una potencia adaptada y un contrato que se adecue a nuestras necesidades, no a las de la empresa, vamos a rebajar bastante nuestra factura de la luz, en la medida de lo posible, claro. Y obviamente reclamar, es decir, no sirve de nada si nosotros vemos que nos cobran de más, vemos que esto es injusto y nos quedamos en nuestra casa diciendo qué injusta es la vida, mira que está cara la luz. No, no sirve. Nosotros las asociaciones de consumidores reclamamos y nos pasamos el día reclamando, pero si no vemos que los demás reclaman, al final no se nos escucha. Entonces, también hay que reclamar y hay que quejarse y no vale con simplemente estar en casa diciendo que es injusto. Y con la luz, con el agua, perdón,
Pues muy sencillo. Ahí no hay trampa ni cartón. El método de bajar las facturas es ahorrar el agua, es ahorrar. Y ahí siempre vamos a apoyar todo lo que se está viniendo hasta ahora. Cerrar el grifo bien, tener un sistema de descargas de agua controlado o dividido conforme a las necesidades, mirar si hay grietas o escapes y arreglarlos. Por ejemplo, conocer el consumo de agua que tenemos en nuestro hogar y reducirlo, porque a lo mejor estamos gastando mucha más agua de la que debemos o nos estamos dando baños cuando una ducha es suficiente. Todo eso, todos esos pequeños trucos que nos los conocemos perfectamente y a veces los aplicamos y a veces no, es el único sistema para ahorrar en agua. No gastar, ahorrar. Y sobre todo es además un consumo sostenible y es un consumo responsable. Y ya para terminar, hay algo que hay que tener claro en cualquier caso cuando estamos hablando de finanzas, cuando estamos hablando de contratar y sobre todo de reducir las facturas. Es primero estudiar bien las ofertas y que nos las reflejen por escrito, porque estamos acostumbrados a oír las ofertas que nos parezcan maravillosas y luego no se cumplen, como las palabras se las lleva el viento, pues luego no se han cumplido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarlas. Y si no nos dejan estudiarlas, no contratarlas, porque probablemente vayamos a pagar más de lo que estemos pagando ahora. Entonces, como eso lo vamos a pagar mes a mes durante mucho tiempo, las tenemos que estudiar. Y las tenemos que estudiar por escrito y asesorarnos bien, no dejarnos llevar por ofertas y promociones. Asimismo, pues eso, hay que leer, hay que preguntar y hay que asesorar sobre todas las condiciones, porque normalmente nos cuentan las que son bonitas para nosotros y las atractivas y no nos cuentan las malas, hasta que nos mandan unos contratos así, con una letra tal que así, y no hay manera de que nadie se las lea. Y ahí es donde están nuestras obligaciones y nuestros problemas. Y todas las complicaciones cuando en el momento en que queramos ahorrar y se lo digamos, nos van a decir, oye, no, mira, está esto aquí y no te lo has leído, es tu problema. Y no vamos a poder ahorrar. Asimismo, hay que hacer un seguimiento de nuestros gastos y suministros a través de las facturas para verificar que lo facturado es adecuado y si se corresponde a nuestras necesidades. Es decir, no vale con mirar lo que nos cuesta. Hay que estudiarse la factura. Hay que gastar 5 minutos de nuestro tiempo en ver todo lo que significa, en estudiar todo lo que significa, porque solo así entenderemos cómo estamos consumiendo y lo que podemos cambiar para ahorrar. Si no sabemos lo que gastamos y cómo lo gastamos, no podremos ahorrar nunca. Obviamente, adecuar nuestro hogar a un consumo sostenible y una actitud responsable, todo esto no sirve de nada si luego nos vamos dejando el grifo abierto, la luz dada, y tenemos un montón de aparatos que no necesitamos o un teléfono carísimo que tampoco necesitamos con una tarifa que tampoco necesitamos, porque entonces ya estamos gastando y no nos sirve para nuestras finanzas. Y sobre todo con todo esto lo que quiero decir y lo que quiero que se les quede clarísimo, nítido, es que no solo tenemos que ser conscientes de lo que es consumir, sino de cómo consumir. Sabiendo qué es consumir y cómo consumir, solo así podremos ahorrar. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Espero no haberme ido del tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos un poquito justos, pero vamos bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Le quiere hacer alguna pregunta a Cristina? La verdad es que lo ha dicho todo muy claro. Yo quería, bueno, has dicho cosas muy interesantes. Todo ha sido muy interesante. Quería destacar 2 cosas. La necesidad de conocer nuestras necesidades de consumo y no contratar por encima de nuestras necesidades. También la necesidad de leer los contratos detenidamente para conocer todas las implicaciones económicas y también hacer un seguimiento del gasto. Y luego ya a nivel personal hay un concepto que me ha gustado mucho porque me lo aplico yo personalmente, que es el concepto de expectativa social, que es verdad que nos dejamos llevar muchas veces por una imagen, pero en todo, en el teléfono, el tener el iPhone de turno o en la ropa, y pues eso yo creo que deberíamos evitar, ¿no?
Sí, porque sobre todo en esos gastos y en esas expectativas sociales muchas veces es donde se nos va el dinero del hogar. No tanto lo que decía, pues este mes me quito de un poco de menos, me gasto de un viaje, sino todo lo que gastamos mes a mes, esos contratos que todos los meses sabemos que tenemos que pagar y sobre todo pensar por qué los estamos pagando, si los necesitamos o si están cubriendo muchas veces, lo que dices tú, una expectativa social, porque a lo mejor no lo necesitamos, pero bueno, socialmente pues queda muy bien tenerlo, Eso tenerlo yo creo que contratado, ocurre y al mucho. final son gastos, diría, hasta absurdos, ¿no? Sí, Si sí, los sí. piensas bien, estás pagando mucho dinero por algo que al final el beneficio no va a ser tan rentable. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Paso a Pablo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a Dialogar, muchas gracias a ustedes por su tiempo y su atención, y más un día como hoy que nos han regalado el medio ambiente. Yo vengo a hablar del reciclado de residuo de vidrio, pero me gustaría comentarles que, aunque solo me voy a centrar en vidrio, que es de lo que más sé, ver cómo un residuo, lejos de ser un residuo, nos puede suponer una materia prima y que a largo plazo nos va a suponer un ahorro económico para nosotros. ¿Y por qué? Siempre que hacemos algo yo creo que debemos de saber el por qué lo hacemos. Es decir, bueno, este señor viene a hablar del reciclado de vidrio, que me explique por qué yo en mi casa, con lo que me ha costado comprarla, voy a tener que tener un espacio para reciclar vidrio, otro espacio para reciclar papel cartón, otro para envases y otro además para la materia orgánica. Pues miren, cada vez que nosotros reciclamos 8 botellas de envases de vidrio, lo que estamos consiguiendo es evitar la emisión de 1 kilo de CO2 a la atmósfera, con lo cual ya estamos percibiendo un beneficio medioambiental. Este todavía va a ser más directo y es que, lógicamente, esos envases que echamos al iglú verde, al iglú de vidrio, no acaban en un vertedero, con lo cual lo que conseguimos es volver a reciclarlos y que ese vertedero se colmate. Quizá este sea el beneficio más fácil de transmitirles. Miren, ahora mismo, considerando que todos vivimos en la Comunidad de Madrid, la tasa de vertido está en torno a los 25 euros. Cada vez que un camión de recogida de basura llega a Valdemingómez en Madrid, a Colmenar Viejo, a Alcalá de Henares o a Pinto, que son donde están los vertederos de la Comunidad de Madrid, tiene que pagar una tasa de 18 euros por tonelada. Porque, claro, hay que pagar al señor que lo entierra, al que mantiene, a los operarios que hay allí. Esos 18 euros en Castilla-La Mancha se convierten en 80 euros tonelada. Pero es que esos 80 euros tonelada en Castilla-La Mancha están en Cataluña por encima de los 150 euros. Cataluña, por sus peculiaridades, tiene un problema de espacio muy grande, pero es que la Comunidad de Madrid lo va a tener igualmente, con lo cual vemos que esos costes en vertedero, antes o después, lógicamente los vamos a tener que pagar nosotros. Con lo cual, si esos envases de vidrio, en vez de acabar en el vertedero, acaban en el iglú verde, volverán a ser reciclados. Hablo de vidrio, pero lo mismo ocurre con el papel cartón o con los envases. Otro beneficio medioambiental vuelve a ser el ahorro energético, ¿de acuerdo? Con lo que se reciclan 3 botellas conseguimos la misma energía que lo que lava una familia de 4 miembros durante un día entero, teniendo la lavadora encendida. Y otra peculiaridad es que el vidrio se puede reciclar indefinidamente, con lo cual, envase que reciclamos, envase que vuelve otra vez a la cadena infinitas veces, evitando que vaya a vertedero nuevamente. Esto es lo que os comentaba antes de los costes de vertedero que tenemos y que se puede reciclar indefinidamente. Y esto, al final, ¿quién lo sostiene? ¿De acuerdo? Pues lo sostiene un sistema integrado de gestión que es Ecovidrio. ¿Y por qué hace falta un sistema integrado de gestión para que sostenga el reciclado de vidrio? Porque el reciclar vidrio es deficitario. Los costes que tiene el ir a recoger el vidrio, tratarlo y volverlo a meter en el mercado es mucho más caro, desgraciadamente todavía, que lo que cuesta en sí la materia prima. Por eso hace falta una empresa como la que yo represento hoy, que es Ecovidrio, que además de encargarse de la operativa de reciclar, también intentamos prevenir y sensibilizar mediante campañas de concienciación. Para entender mejor por qué o por qué no el vidrio debe ser reciclado, creo que lo suyo es saber de qué está hecho. Bueno, pues el vidrio está hecho
de arena. Cogemos la arena, la calentamos a 1500 grados, eso lo fundimos, ya tenemos una masa viscosa que la introducimos en un molde, la dejamos enfriar y ya tenemos un envase de vidrio. ¿Qué ocurre? Que hay que calentar a 1500 grados. Cuando utilizamos para hacer un envase materia prima, calentamos a 1500 grados. Mientras que si estamos utilizando para hacer ese envase vidrio reciclado, hay que calentar a unos grados menos. Con lo cual es donde estamos ahorrando la energía que hablaba antes de CO2, porque necesitamos meterle al horno menos CO2, menos gas y por tanto emitimos menos CO2 y ahorramos energía. Fundamental, si yo no reciclo vidrio y sigo generando envases de vidrio, lo que ocurre es que necesito sacar la materia prima. ¿De dónde? De las canteras, con lo cual es otro efecto muy directo que nos afecta. Vamos a nuestros respectivos lugares de veraneo o donde vivimos y en vez de tener nuestras montañas, pues lo que tenemos es un socavón porque estamos haciendo canteras, necesitamos esa arena. Muy bien, para que el vidrio se recicle existe todo lo que es una cadena, que es la que voy a empezar a reciclar. Esta cadena empieza por el consumidor responsable, que es el que deposita el vidrio en el iglú. ¿Quiénes son? Ustedes, nosotros. Porque al fin y al cabo esto no funciona si nosotros no introducimos el envase de vidrio dentro del iglú. A partir de ahí lo que hacemos es recoger el contenido de esos iglúes. El contenido de esos iglúes lo tenemos que llevar a una planta de tratamiento para quitar todo aquello que no es vidrio. ¿Por qué? Pues miren, la boca del iglú de vidrio tiene 18 centímetros y no es mala leche. O sea, no es que queramos decir, no, pues que vayan botella a botella a ver si alguien se nos corta. En España viene a haber como unas 25 plantas de tratamiento y la mayoría de ellas tienen un museo. Un museo en que hemos llegado a encontrar dentro de un contenedor de vidrio. Yo me he llegado a encontrar urnas funerarias, tenemos de todos los colores y tamaños. Cuando hay una obra, yo no sé por qué, la gente le da por echar los escombros dentro del contenedor de vidrio. Nosotros hemos llegado a encontrar hasta un pie de lavabo. Y decía, pero ¿cómo hay que levantar un pie de lavabo para meterlo por el orificio? Por eso no es mala leche, sino evitar que entre aquello que no es vidrio dentro del iglú. No obstante, como si entra, va a la planta de tratamiento y quitamos todo aquello que no es vidrio. Y lo que se obtiene aquí se denomina calcín. Y hemos dejado de tener un residuo a tener una materia prima. Algo que iba a ir a un vertedero, que era basura, residuo, se convierte en materia prima. Y a partir de ahí, simplemente vamos a la fabricación de envases, esto que hemos obtenido aquí, ese vidrio, lo calentamos, ya tenemos una masa viscosa, lo metemos en un molde, lo dejamos enfriar y ya tenemos el nuevo envase. Con lo cual hemos conseguido realizar un envase a partir de lo que inicialmente iba a ser residuo y hemos convertido en materia prima. De ahí al envasador, al señor que me produce miel, al señor que produce vino, al señor que produce cualquier tipo de producto. De ahí al comercio, consumimos en nuestra casa y nuevamente nos vuelven a hacer falta ustedes o yo mismo a la hora de que ese envase está vacío, depositarlo donde debo depositarlo, que es en el iglú. Entrando un pelín en detalle, esto es la recogida de un contenedor de vidrio que seguramente a todos nos ha molestado alguna vez porque lo tenemos cerca y hace muchísimo ruido. Estamos trabajando para minimizar ese ruido, pero el problema es que el vidrio suena cuando choca el uno contra el otro. Este contenedor de vidrio que se recoge, lo que hacemos es llevarlo, como os decía, a una planta de tratamiento donde lo que se hace es quitar todo lo que es vidrio y lo que no es vidrio. El primer puesto que suele haber es una planta de triaje, que es una serie de personas que están quitando todo los voluminosos, pues porque echan un poco de todo, ¿de acuerdo? Todo aquello que no es vidrio que es de gran tamaño. Y posteriormente existe una serie de imanes, porque, hombre, pues cuando se te acaba el tarro de la mayonesa, pues la tapa también se nos va ahí, ¿no? Bueno, pues eso se quita con imanes y no tiene mayor problema. Se pasa por una serie de maquinaria, como pues en corrientes de Foucault, y una serie de materiales de separadores ópticos, que es esta parte de aquí. ¿Cómo sabemos lo que es vidrio de lo que no es vidrio? Pues ya hemos puesto imanes, ha habido unas personas quitando voluminosos, imanes, corrientes de Foucault. Pues miren, lo que se hace es llevar el vidrio a través de un tamiz,
y lo que se pasa por unos separadores ópticos que son unas luces que están apuntando. Y lo que están haciendo es ver qué es transparente de lo que no es transparente. Todo aquello que no es transparente dice, ah, usted no es vidrio, y lo sopla, ¿vale? Y genera lo que denominamos rechazo, lo que no es vidrio. Y al final obtenemos esto, que se denomina calcín, que es pues la botella de vidrio o el envase de vidrio triturado a un determinado tamaño. Y esto ya es materia prima, ya no es residuo. De esto lo que hacemos es llevarlo a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento lo que se hace es ese vidrio reciclado se funde en un horno. Pues viene en España hay como unos 6 hornos. A nivel mundial solo hay 4 grupos, con lo cual es un mercado muy, muy complicado. Lo que hacemos es, como ven aquí, esta es una máquina que se denomina de gota, esta hace en concreto botellas de cerveza, da igual. Ven aquí diferentes moldes y diferentes estados de molde. Y como van saliendo luego los envases, casi a 800 grados. En Azuqueca de Henares, que está por la A2, después del último municipio de la Comunidad de Madrid, que es Meco, siguiente es Azuqueca de Henares, hay una planta, Saint-Gobain, que hace 600.000 botellines diarios. 600.000 botellines diarios. Con lo cual ya tenemos nuestro envase, del envase lo tenemos que llevar a llenarlo del contenido que se haya encargado y nuevamente volvemos al comercio y a nuestras casas donde consumimos y vuelve a empezar la cadena con el envasador responsable. Otra de las facetas que hace Ecovidrio, no solo Ecovidrio como representante del reciclado de vidrio, sino Ecoembes, que le conocerán ustedes quizá más, pues son mucho más grandes, que son los que se encargan del contenedor amarillo, u otras empresas que se encargan del contenedor de papel, sí hacemos campañas de sensibilización para que ese círculo, para que esa cadena se cierre lo más posible. Tenemos campañas a nivel de calle, damos charlas explicativas, se me ocurre que, por ejemplo, semanas anteriores hemos estado en Boadilla, en Monte, en Majadahonda, en Alcorcón hemos inaugurado un parque. Es decir, intentamos llegar al ciudadano de tal manera que podamos concienciar y explicar todas estas facetas. Y bueno, con esto he terminado todo. He ido un poquito rápido, no sé si ha quedado muy claro, abierto a preguntas. Pues mira, si yo fuera purista te diría que sí, ¿de acuerdo? Pero yo lo que opino es que si te pido el esfuerzo, yo siempre pienso en mi madre. Digo, mamá, cuando se te acabe la mayonesa, lo que haces es que me lo friegas. Le quitas la chapa y la chapa me la echas a no sé dónde. Y además, no solo esto, recordemos que para saber qué es vidrio o qué no es vidrio, miramos la transparencia. Claro, la mayonesa lleva siempre pegada lo que es la marca, ¿no? No, y eso me lo raspas y tal. Digo, y todo esto se lo tengo que decir yo a mi madre para que lo haga por mí, por mi cara bonita. Y digo, no, yo creo que la planta de tratamiento donde luego va este envase debe de que los medios materiales y mecánicos avancen con el tiempo para que sean mucho más eficientes. Así que yo echaría el tarro de mayonesa entero, preferiblemente vacío, eso sí. Pero sin mayor complicación que lo que tú consideres como usuaria que se ha acabado, lo tiro. ¿De acuerdo? Voy a hablarle del vidrio. El vidrio, nosotros no estamos teniendo una materia prima gratuita, es deficitario. Usted no verá nunca que, igual que si vemos y en estos momentos económicos delicados, que sustraen el papel cartón de dentro de los iglúes de papel cartón. Mire, la tonelada de papel cartón llega a costar 200 euros la tonelada. Por el vidrio no le van a dar más de 25 euros. Piense en lo abrasivo que es el vidrio, piense en manejar el vidrio en una furgoneta, etcétera, etcétera. Con lo cual, no estamos consiguiendo un beneficio económico. Hay que insuflar, meter dinero al sistema. Respecto al sistema que usted propone, el sistema de devolución, depósito y retorno, que es como se llama, y ya existe alguna experiencia que ahora comentaré, decirle que yo me imagino que a lo mejor los jóvenes que hacen botellón o ciertas personas desinteresadas, que por 25 céntimos, que es lo que se plantea de esa fianza, es decir, yo compro un envase de vidrio y me cuesta 25 céntimos más que me devolverán cuando entregue este envase, ¿verdad? Yo no sé si en los momentos de botellón la gente por 25 céntimos se iba a preocupar mucho más, pero hay un problema más.
nuestros hábitos de consumo hacen que nosotros consumamos los fines de semana de forma mayoritariamente respecto a eso. Se han hecho estudios de que esas máquinas, que por cierto están en 70.000 euros cada una y que debería de pagar cada comerciante, porque un Carrefour igual lo puede permitírselo, pero a lo mejor el Ultramarinos de debajo de mi casa, pues a lo mejor quizá no. Pero no solo eso, es que el Ultramarinos, de a lo mejor de Majalrayo, pueblo de Guadalajara, cuando yo vaya los fines de semana allí, va a tener que tener otro almacén para esos residuos que ya dejan de ser residuos y valen dinero. Otro problema añadido es, cuando yo pido la compra a Mercadona, a Carrefour, que me la envíen a mi casa, le digo, toma, 4 botellitas vacías, dame mi euro, 4 por 25 céntimos, dame mi euro. ¿Dónde van a meter esos residuos? ¿Van a meter esos residuos con la comida del siguiente destinatario? Carrefour, Mercadona, etcétera, etcétera, ¿van a tener que duplicar sus naves logísticas y su infraestructura? Porque ya no es residuo, ya es otra cosa. Y el señor que está en Majalrayo va a tener que comprar una máquina que cuesta 70.000 euros, que se la van a devolver a 25 céntimos cada esto. Es complicado. El sistema que usted comenta, ahora mismo creo que en España hay varios, pero hay una en Pamplona. En Pamplona hay una, y entonces lo que hace es que algunos envases de vidrio, hablo de vidrio, pero pasa igual con los envases de plástico, que todos llamamos plásticos, ¿de acuerdo? Dentro de esto que llamamos plástico hay unos que valen dinero, de verdad, y otros que no valen dinero. Lo que ocurre es que no admite todos los envases de vidrio. Entonces tú te vas hasta allí, depositas tu envase de vidrio y dices, ah, este no vale, y te lo devuelve. Y este sí vale. Y entonces lo que hace esta máquina es que me da puntos. Me da puntos y esos puntos, cada no sé cuántos puntos, te da una entrada de cine, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿qué ocurre con el envase que no vale? Que tengo que tener un iglú al lado. Y hay un iglú al lado, de vidrio, de envases y de papel cartón. Con lo cual estoy duplicando. Tenemos una máquina y toda la batería de contenedores, que por cierto, habrá que luego ir con todos los camiones, más el de la máquina, ¿de acuerdo? Además, dada la situación económica que se vive, existe pues que al lado está la gente más necesitada, que cuando a ti te da el puntito por haber reciclado para acumular, para irte luego al cine, te dice, oiga, por favor, me da usted a mí el puntito para luego yo revender la entrada de cine. Con lo cual existe cierta controversia. Esas máquinas, repito, 70.000 euros, luz y conexión a Internet. La última pregunta, que vamos un poquito justos de tiempo. Porque yo creo que era quizás se puso un poco para ver qué tal funcionaba. Y existía la batería de contenedores al lado. Yo no lo he visto, hablo un poco de oídas. Pues mira, me alegro que se corrobore. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por esta clase magistral sobre el reciclaje. Hemos aprendido un montón. Nadie duda del beneficio que tiene para el medio ambiente y para la sociedad el reciclaje. Y bueno, aquellos que estamos ya reciclando, seguiremos reciclando, y el que no lo haga, pues le animo a que lo haga, que empiece. Bueno, sin más, David. Bueno, muchas gracias a Gloria por la presentación, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a ustedes por venir, que hace un día estupendo para estar aquí encerrado. Voy a dejar que se cargue mi presentación. Ahora verán en la primera diapositiva, ahora estoy dando clases de finanzas para niños y me han dicho, bueno, tú cuéntanos lo que quieras, pero sobre todo no seas pesado, que en esta vida se puede ser de todo menos pesado. Entonces, bueno, pues yo he querido titular mi presentación Cómo controlar tus finanzas sin morir de aburrimiento, y que se nos ponga esa cara que tiene aquí el muñequito. Muy bien. Les voy a dar 5 pinceladas. Voy a intentar ser muy breve, les voy a dar 5 pinceladas, que es un poco lo que nos tendría que quedar en la cabeza para intentar controlar esto. La primera pincelada es apuntar. Tendríamos que apuntar las cosas. Aquí nos pide que apuntemos todo lo que ganamos y todo lo que gastamos. Esto se lo cuento a los niños y me dicen, esto lo vas a apuntar tú porque es un aburrimiento. Pero la única manera de controlarlo realmente es tener notas sobre el asunto. Entonces yo les propongo, la primera propuesta que les hago, pues es utilizar una aplicación de estas que se pueden instalar en los smartphones, en las tablets, se pueden usar con ordenador. Yo aquí he puesto 2 porque son gratuitas, Money Control o Spendee. Esta sirve para todos los sistemas, para Android, para iPad, para
para Windows, aquella creo que solo para los smartphones. Entonces aquí la gracia es, bueno, pues si uno no tiene muchas ganas de hacer esto, a lo mejor sí que tiene ganas de probar una aplicación en el teléfono móvil y conseguimos enganchar a alguien que no tiene ganas de tomar notas. A los niños los engancho a alguno y se dedican a tomar estas notas. Y es una manera de llevar un buen control de lo que ingresas y de lo que ganas. Hay gente que le tiene repelús. Esto de querer instalarlo en un teléfono móvil, bueno, un repelús. Entonces, para los que no tengan muchas ganas, pues yo les propongo un cuadernito de estos, que ahora están empezando a vender por las librerías, que se llaman Kakebo. Es un sistema de control de ingresos y gastos japonés. Entonces sale este cerdito así tan simpático, y parece que está todo como muy bien estructurado, igual que en las aplicaciones que tienen los smartphones. Pues exactamente igual que las aplicaciones que han visto antes, esto está muy bien ordenado, no tengo yo que hacer muchos cuadros ni muchas clasificaciones, porque viene ya clasificado. Y es una manera también pues, de llevarlo a base del lápiz y papel de toda la vida, y el boli. Muy bien. El segundo consejo que les quería dar, o la segunda pincelada, es dibuja. Dibuja básicamente porque lo que canta, como pone ahí, son los gráficos. Quiere decir que está bien, hay que apuntar los números y demás, pero si realmente en una colección de números muy amplia que tú puedas tener, quieres ver exactamente qué es lo que está pasando y verlo de un plumazo, pues es mucho más interesante dibujar o hacer gráficos. Estamos en un sábado por la mañana, que nadie se asuste, pero si yo veo, por ejemplo, un estadio de estos de ingresos y gastos, pues muy bien, mientras los he ido apuntando, a lo mejor sí que me he podido ir enterando de lo que hacía. Pero ahora sí, visto de un plumazo que me pilla de lejos, digo, madre mía, para leer todo esto. Los niños se me desmayan. Entonces les digo, bueno, pues como esto lo hemos hecho, por ejemplo, con una hoja Excel, si a esto le hacemos un gráfico, pues descubrimos que nos sale una cosa así. En principio mucho más agradable. Si veo esas barras verdes altísimas y luego miro la leyenda, que me lo ha hecho solita la hoja de cálculo, pues veo que en alimentación me estoy gastando un puñado, empiezo a notar por qué me aprieta el cinturón y me estoy poniendo así fondoncillo. Me doy cuenta, por ejemplo, que en febrero, no sé qué hice con el gas, debí dejar las ventanas abiertas y la calefacción a tope porque se me ha disparado la factura. Y a lo mejor, pues un poco menos sospechoso, pero también lo veo un poquillo, en mayo también con el teléfono no sé qué hice, porque esa columna lila también está mucho más alta que las demás. Entonces, esto de pintar pues hace que las cosas se vean mucho más claras. Si te apetece un poco meterte en esto, las aplicaciones que les he dicho de smartphone, que han visto antes, ya hacen estos gráficos. Hacen gráficos de estos circulares y demás, salen solos por el simple hecho de apuntar. Entonces, apuntarlos pues hace que tengamos estos datos hacia la vista de forma muy clara. El tercer consejo sería ahorra. Todo el control de ingresos y gastos que estamos proponiendo es precisamente para intentar ahorrar. No se lo he dicho anteriormente, pero una de los primeros efectos que tiene el apuntar las cosas es que en cuanto empiezas a ver cómo se te va el dinerillo, te vuelves un poco agarrado. Te vuelves un poco agarrado porque te das cuenta que te está gastando más de lo que deberías. Y ya si te salta la gráfica y la columna, pues ya empiezas a decir, uy, en esto no tengo que gastar yo tanto y tal. Entonces, ¿qué consigo? Pues empiezo a conseguir un depósito. Empiezo a conseguir que me sobre dinero y no gastarme todo lo que estoy ingresando. Entonces, el siguiente sería ahorrar. Y una de las formas de ahorrar que proponemos es que te pagues a ti mismo. Es decir, que del sueldo que te dan, además te pongas tú un sueldo. Y eso, en teoría, habría que apartarlo de la cuenta habitual que tenemos, porque si no, nos lo acabaremos gastando. Lo puedes meter en una hucha, cambiarlo de cuenta, y cuentas ahora en las entidades bancarias de estas por internet que no tienen gasto de comisión. Entonces, si lo vas cambiando de sitio, al final vas consiguiendo un depósito. Sobre esto del ahorro, además, pues deberíamos tener en cuenta que, según nos dicen, lo ideal sería que el primer paso del ahorro fuera construirnos un fondo de emergencia. Haciendo cálculos por ahí, un fondo de emergencia vienen a considerar que es como si yo pudiera guardar entre 3 y 6 meses de mi sueldo. Algo así como poder vivir 3 o 6 meses si me quedara mañana mismo sin trabajo con el mismo nivel de vida que llevo. Y una vez que has conseguido ese fondo de emergencia, que eso debería ser muy líquido y estar guardadito por si lo necesito, el resto ya lo podría destinar a inversión. Todo lo que me pase de ahí podría decir, bueno, pues podría plantearme el invertir algo para que el dinero trabaje un poco por mí o me dé un poco de rendimiento si he llegado a este nivel de ahorro. Entonces, en cuanto a productos de inversión, pues el cuarto consejo es invierte, está claro. Ya pueden ver la cara de Lelo que se le queda aquí, porque productos financieros tenemos muchísimos. Entonces, en esa maraña muchas veces es muy difícil elegir. Pero vamos, es una manera de sacar un rendimiento. Antes, además, estábamos casi obligados. No sé si alguna vez lo han tomado en cuenta, pero antes estábamos casi obligados a invertir. Porque si yo, por ejemplo, voy a un banco y me ofrecen una cuenta y me dicen que me van a dar un 3% y la inflación está al 4%,
en realidad lo que estoy haciendo es perder dinero. Mi dinero ahí almacenado pierde poder adquisitivo. No quiere decir que me quiten los billetes, pero puedo comprar menos cosas. Me están dando un 3, pero los precios suben a razón de un 4. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo nos lo podemos tomar con calma. Estas cosas de inversión las pueden decidir con calma porque estamos en un momento de deflación. Desde el 2012 los precios lo que hacen es caer. Entonces, quiere decir que si yo tengo la cuenta en un banco y no me está produciendo muchos intereses, tampoco me tengo que preocupar demasiado porque tampoco estoy perdiendo poder adquisitivo en ese dinero. En el momento que los precios vuelvan a subir, estaré otra vez en las mismas y tendré que conseguirlo. Entonces, por eso la inversión es una alternativa. Por lo menos intentar paliar la pérdida de poder adquisitivo que tenemos y si ganamos algo, pues mejor que mejor. Bueno, el siguiente consejo sería calcula. Este es el que más picores les da a mis alumnos, que es aquello de ponerse a hacer numericos. Pero los numeritos hay que hacerlos. Si quieren realmente saber, por ejemplo, en el caso de que me voy a endeudar y voy a pedir un préstamo, o voy a suscribir un fondo de inversión que me dicen que me van a dar esto y me abruman con cifras, los números habría que hacerlos. Porque si no hacen los números no van a saber la realidad de lo que va a pasar más adelante. Y entonces es cuando te llevas las sorpresas. Les voy a pegar otro susto, porque me he traído aquí un ejemplo. Este es un ejemplo que les ponemos a los niños. Es un ejemplo muy fácil que le ponemos a los niños. Y decimos, mira, vosotros imaginaros que tenemos un señor A y un señor B. Entonces han venido aquí a la charla esta y han decidido, han hablado entre ellos, no se conocían, y el señor B le ha dicho al señor A, mira, podemos hacer una cosa el mes que viene, y yo lo que voy a hacer es, el día 1 de noviembre te voy a dar 1 millón de euros, el día 2 te voy a dar 2 millones, el día 3 te voy a dar 3 millones, y así sucesivamente hasta que acabe el mes. Vemos que lleva acumulado en 5 días pues 15 millones de euros. Y dice, a cambio, tú lo que vas a hacer es, me vas a dar 1 eurito el día 1 de noviembre, 2 euritos el día 2, 4 euritos el día 3... Este va sumando 1 millón cada vez, aquel va multiplicando por 2, ya lleva acumulado el 5 de noviembre 31 euros. Y ahora la pregunta para mis alumnos es, ¿cuál de las dos personas quiere ser? ¿El señor A o el señor B? A fin de mes habría que decidir. Entonces, bueno, aquí todo el mundo se pone a especular, este tío es un pesado, nos está engañando, va a ser el B, aunque parezca que es un miserable el pobre. No, va a ser este porque vamos a pensar que nos engaña y entonces lo ha hecho bien. Pero todas estas suposiciones es adivinar. Entonces, al final lo que hay que hacer es el cálculo. Lo mismo de antes, si cogemos una hoja de cálculo y hacemos la progresión, que esto cuesta hacerlo 25 segundos, pues podemos hacer esa progresión hasta el día 30. Y el día 30 descubrimos que haciendo la suma, el señor A, que el último día se llevó 30 millones, si sumamos lo que hay encima, pues ha conseguido 465 millones. Y el de al lado, el señor B, por la magia de las multiplicaciones por 2 de las últimas cifras, que eran enormes, se ha llevado 1.073 millones de euros. Entonces, estaba clarísimo que interesaba ser el señor B, pero esto sin números no lo podemos saber. Entonces, si alguno se ha colgado la medalla, que estaba ahí pensando, sí, estaba clarísimo que era el señor B. Ojo, porque lo podíais haber hecho en febrero, y si lo hubieran hecho en febrero el señor B hubiera metido la pata estrepitosamente, porque como solo hay 28 días, 406 millones se hubiera llevado el señor A, mientras que el señor B se hubiera llevado solo 268. Esto es lo que quiere decir que hay que hacer números, porque si no los haces no sabes qué va a pasar. He traído otro ejemplo muy rápido, solo para que lo vean, ya que hablamos de finanzas y no solo de educación financiera para niños, que lo de antes eran casi matemáticas. Pues que piensen, por ejemplo, en dos hijos de un matrimonio, los dos tienen 18 años, sus padres le dan 6.000 euros a cada uno el día que cumplen los 18 y le dicen, a ver, esto es para que lo invirtáis en lo que queráis. El primero lo invierte en sus estudios, se matricula, se compra libros, se compra material escolar, va a las clases. El segundo lo mete en un banco al 6% y se va a trabajar. No tiene ganas de estudiar y se va a trabajar. Muy bien. A los 22 años de edad, no después de 22 años, termina los estudios el hijo 1 y en un año consigue ganar los 6.000 euros que le habían dado y los invierte. Imagínense que estamos en una situación económica como la que hemos pasado estos años, que hace unos años nos daban más interés y ahora nos dan un poco menos, pues él consigue un 5, su hermana había conseguido un 6, 4 años atrás él consigue un 5. Y este que estaba trabajando desde los 18, pues se decide que ahora va a estudiar. Le va a costar más, pero se va a poner a estudiar ahora. Muy bien, pues si pensamos en la jubilación de esta gente y suponiendo que no han tocado esos dineros, y eso sigue estando allí, con 67 años el hijo 1 ha tenido ese dinero ahí 44 años al 5%. Y eso le ha dado 53.900 euros, 54.000. Mientras que el otro, que los ha tenido 5 años más, 49 y al 6%, le ha dado más del doble. Quiere decir, en un lapso de casi 50 años, el tenerlo 5 años más por un puntito más de interés hace que el dinero se duplique. Entonces, quiere decir que estos cálculos, si no se hacen, es imposible saber lo que me va a dar.
En las inversiones lo que va a contar es el tiempo, cuanto más tiempo lo tengan mejor, y evidentemente el interés. Al interés más alto va a ser mejor, pero el tiempo es un factor muy importante. Entonces, si no se hacen los números, no se va a saber nunca. Bueno, como decía Steve Jobs, que a mí me gustaba mucho este señor de Apple, y le voy a dar 5 consejos, pero decía, one more thing, una cosica más. Pues una cosica más es lee. Yo les invito a que lean sobre el tema, porque además de usar estas aplicaciones o algún cuadernillo y tal, si lees sobre el tema, pues al final estás siempre en sintonía con estas cosas. Tenía yo un profesor que me decía, ¿cuántos libros crees tú que debe haber de una temática que hayan escrito en el mundo? Y le decía, debe haber un montón. Y me decía, ¿y en español, qué es lo que entiendes tú? ¿Cuántos crees que debe haber? Pues no sé, 200. Dices, esos 200, ¿cuántos crees que debe haber buenos? Pues buenos debe haber, ¿qué? 30. Y de esos 30, ¿cuántos piensas tú que es accesible a tu nivel y que además vas a poder leer? Pues 8, 10. Pues si cuentan que debe haber unos 8 o 10 libros de una temática, pensando que me voy a leer un libro al mes, en 8 o 10 meses me convierto en el mayor experto de España en este tema. Entonces son muy pocos los libros que en realidad uno tiene que leerse o tiene que trabajar con ellos para acabar sabiendo muchísimo de estos temas. Entonces yo quería proponerle algunos por si algún día tienen ganas de ir a la biblioteca. En el caso del control de ingresos y gastos y de ahorro, pues a mí me gustaron estos dos. Ese de la izquierda es el de ajuste de cuentas, que era un programa que había en televisión, y lo editaron los propios del programa de televisión. Y el de la derecha es Finanzas personales para dummies. Todos estos libros de la serie Dummies son muy accesibles y son libros que están muy bien. Es un libro pues entretenido. El de la izquierda creo que está ya descatalogado, o sea que no sé si lo encontrarán en la librería, pero bueno, en la biblioteca seguro. En el caso de ahorro e inversión, pues yo les propondría estos dos. El de la izquierda es todo lo que tu banco debería contarte antes de invertir, que es un buen título, y que si les ha gustado esto de hacer los numeritos y piensas, uy, yo no tendré nunca ni idea de hacer estos números, pues ahí están muy bien desglosados, cómo hacer todos estos números y demás para poder sacar sus propias cuentas. Y el de la derecha, el del ahorrador inteligente, pues es un libro que tiene además es del 2004, o sea, perdón, desde 2014, ha salido ahora mismo, y tiene un análisis exhaustivo de todos los productos de inversión que uno se puede encontrar en el mercado, fondos de inversión, plazos fijos, deuda pública, todo lo que se les ocurra, hasta SICAPs, que están muy de moda ahora hablar de SICAPs. El último libro lo he puesto por si a alguno le interesaban los temas de bolsa, estamos hablando de finanzas, entonces como todos los libros que veo yo en las librerías ahora de bolsa son estos del trading, todos especulación, intradía, ganar mucho, pegar el pelotazo, pues yo he traído un libro completamente contrario, que se llama Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Aquí el autor no se ve muy bien, pero se llama Gregorio Hernández. Entonces este libro tiene también edición Kindle, que creo que vale €1 o algo así, si lo descargan en un soporte digital. Este hace todo lo contrario que los otros. Este lo que intenta es que hagamos una cartera de inversión en base a acciones, sin tener ni idea, y aprendiendo, y será una cartera a largo plazo, para conseguir un rendimiento después de unos años. Por ejemplo, para hacer un plan de jubilación en base a acciones. Entonces, bueno, pues estas eran las pinceladas que yo les quería dar. Pues muchas gracias por la atención, por la paciencia. Si alguno tiene alguna duda, yo dejo muy gustosamente ahí el correo electrónico de la entidad en la que trabajo. Lo mandan a la atención de ese nombre que sale ahí, David Lachen, que es el mío, y con gusto les contesto cualquier duda que puedan tener o cualquier libro que se les haya pasado, si no les ha dado tiempo a hacer la foto. Y nada más. Muchas gracias, David. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por hablarnos sobre la importancia y necesidad de elaborar un presupuesto como paso previo al ahorro y como paso previo a la posibilidad de invertir ese dinero en alguna cuenta bancaria o en algún producto de inversión. Bueno, pues hemos acabado bastante bien de tiempo, nos hemos ajustado todos. Yo quería acabar esta ponencia o esta mesa redonda enumerando una serie de recomendaciones de cómo llegar a fin de mes, que están extraídos de la página de Finanzas para Todos, que os comentaba anteriormente. Y bueno, son 9 recomendaciones que voy a leer a continuación. En primer lugar, asuma el control de su economía, no se limite a dejarse llevar por las circunstancias. Segundo, regla de oro para la seguridad, gaste menos de lo que ingresa. Son todo cosas de sentido común. Tercero, destine una parte de sus ingresos al ahorro, considere que ahorrar es pagarse a sí mismo, lo que decía David. Ajuste su presupuesto, casi siempre hay margen para recortar algunos gastos, luz, teléfono, el teléfono móvil de moda. Planifique, establezca objetivos concretos y haga un plan de ahorro para alcanzarlos.
Revise su plan cada cierto tiempo para adaptarlos a los cambios que se produzcan en su vida. Mantenga un fondo de emergencias por si surge algún imprevisto. Controle sus deudas, piénselo bien antes de pedir un préstamo, ya que por baja que le parezca la cuota mensual, muchas veces pequeños gastos pueden llevarnos a situaciones indeseadas. Y sea consciente de que un consumo responsable, sostenible y un reciclaje eficaz tiene resultados positivos para la economía doméstica, el medio ambiente y la sociedad. Muchas gracias.